El caos global no es casualidad. Esta es la profecía que lo explica todo. Vivimos en una época de caos y desesperación. Hay guerras sin fin, hambre creciente, desigualdad económica, corrupción política y una decadencia moral que parece no tener freno. Hoy precisamente se estaba publicando el reloj del juicio final por parte de un grupo de científicos en la Universidad de Chicago de Estados Unidos y decían que estamos ya adelantando el reloj del juicio final y estamos nada más a 60 segundos de llegar al fin. Esto es lo que los científicos han estipulado desde 1947, el concepto del reloj del juicio final. Esto indica que al mundo le queda poco tiempo. Si toda la historia del planeta Tierra se marcara por 24 horas, ahora los científicos están diciendo que le quedan al mundo 60 segundos, o sea, un minuto para llegar al fin. ¿Cuánto será esto? No lo sabemos. ¿Serán unos pocos años? ¿Llegaremos al 2030? ¿Llegaremos al 2050? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Muchos se sienten, hermanos, en un foso de desesperación, en un abismo de peligro y destrucción, similar al que enfrentó Daniel en Babilonia. Pero justamente esa historia nos enseña que aún en medio del peligro, Dios tiene poder para guardar a los suyos. Hoy el mundo parece estar atrapado en un callejón sin salida, donde la violencia, la inseguridad está alcanzando niveles nunca antes vistos. Enfrentamos guerras, conflictos armados, terrorismo, sanciones globales que amenazan la paz. Hay regiones enteras del planeta que están enfrentando crisis, hambre, pobreza extrema. Millones son los que mueren por falta de recursos, mientras las élites acumulan grandes riquezas. Se está experimentando una gran decadencia moral, ética y espiritual. El pecado se celebra como libertad y la verdad es censurada. Al pecado se le aplaude y a la verdad se le reprime. Hay censura y hay de todo tipo de sanciones. Hay desesperanza colectiva. Muchos viven sin propósito su vida, hundidos en depresión, hundidos en ansiedad, a causa de ese cúmulo de situaciones complicadas que enfrentan cada día. Una gran cantidad de preguntas surge en torno a lo que está pasando en la tierra. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Habrá alguna verdad que esté oculta detrás de todo esto que estamos viviendo? ¿Quién o quiénes están detrás de toda esta decadencia mundial? El fin de la humanidad en este planeta estará más cerca de lo que se cree, más cerca de lo que muchos han llegado a pensar. ¿Cuál es la verdad detrás de todo el caos mundial? Para ver lo que está pasando hoy, debemos describir y descubrir a través de las escrituras, describiendo el libro de Daniel en la profecía bíblica. Debemos remontarnos a la historia bíblica y debemos observar con atención, porque el mismo patrón que se vivió en Babilonia en época de Daniel es el que se está viviendo hoy en este caos global. Al igual que en Babilonia, el sistema mundial ha rechazado a Dios y las consecuencias son inevitables, hermanos. En un mundo donde los valores son cada vez más perseguidos, donde la moral es considerada intolerante, donde los gobiernos aprueban leyes que van en contra de la población y a favor de las grandes élites, la pregunta urgente es: ¿mantendremos nuestra fe como lo hizo Daniel? ¿O nos doblegaremos ante la presión del sistema? El relato de Daniel en el foso de los leones no es solo una historia bíblica, hermanos, que emociona a los niños en las escuelas dominicales, no, sino que también es un manual de supervivencia espiritual para la iglesia del siglo XXI. Daniel 6 nos muestra a un hombre que prefirió el foso de los leones antes de dejar de orar a su Dios. Hoy la iglesia enfrenta desafíos similares: censura, cancelación cultural y hasta persecución legal por mantenerse fiel a la verdad. En este diplomado que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala sobre el libro de Daniel, hoy nos corresponde llegar al capítulo 6. Y al igual que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, los cristianos hoy vivimos en una Babilonia espiritual, hermanos, un sistema que idolatra el poder, que idolatra el placer, que idolatra la autosuficiencia y que rechaza la soberanía de Dios.
Las leyes humanas a menudo contradicen las leyes divinas y la presión para conformarse a esas leyes es fuerte. Daniel enfrentó un imperio que buscaba imponer una cultura y leyes paganas. Pero Daniel se negó a contaminarse. Daniel oró abiertamente a pesar del decreto real y confió en Dios ante el peligro de muerte. Su firmeza no fue por rebeldía, sino por obediencia a la autoridad superior, por obediencia al reino de Dios. Hoy las presiones son similares, pero más sutiles. Hoy son más peligrosas o igualmente peligrosas que aquella época de Babilonia. Hoy la presión social se presenta para ridiculizar a quienes defienden la moral bíblica. La presión legal trata de obligar a actuar en contra de la conciencia cristiana. La presión cultural se ha caracterizado por tratar de normalizar el pecado y desbaratar la fe. La pregunta es, ¿cómo podremos mantenernos firmes en medio de un mundo que está en decadencia moral, ética y espiritual? Debemos tener raíces profundas en la palabra de Dios, hermanos, así como Daniel, que conocía las escrituras y vivía en comunión con Dios. Debemos tener valentía sobrenatural, así como Daniel, quien no temió al foso de los leones porque confiaba en Dios más que en el hombre. Debemos tener fidelidad a Dios en lo pequeño, así como Daniel, que por su integridad comenzó a rechazar la comida del rey y todo lo que tenía que ver con Babilonia. El sistema mundial seguirá oponiéndose a Dios, hermanos, en este tiempo final, pero la pregunta no es ¿qué hará el mundo?, sino ¿qué haremos nosotros ante el mundo? Como Daniel, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, aunque eso implique rechazo o persecución. La promesa de Dios sigue en pie. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La historia de Daniel capítulo 6 muestra tres verdades claves para enfrentar estos tiempos de crisis en el siglo XXI. Primero, tenemos que mantenernos fieles al Señor, pero recordemos que la fidelidad a Dios no va a tener ataques leves, sino que va a tener ataques fuertes. Daniel no hizo nada malo, al contrario, Daniel era íntegro, pero a Daniel se le atacó fuertemente. Segundo, el poder de los leones adentro del foso era real para Daniel. Realmente lo esperaban leones hambrientos. Y hoy el poder del foso de los leones es real para nosotros, pero está limitado, así como estuvo en Babilonia, a las órdenes de Dios. Los leones hoy representan esas fuerzas del mal que buscan destruirnos, esa persecución, esa tentación, esa opresión, pero Dios puede cerrar la boca de estos leones de hoy como la cerró allá en Babilonia. Y tercero, la salvación viene de arriba, de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Daniel no se salvó por su propia fuerza. Daniel no se salvó porque Nabucodonosor lo salvó. No, Daniel se salvó porque Dios envió un ángel para protegerlo. Hoy no hay un ángel como tal. Hoy Cristo es nuestro libertador. Cristo mismo es nuestro protector. Cristo es el que nos va a resguardar. Él es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Cristo es el ángel de Jehová. Ese ángel del Antiguo Testamento es Cristo. Por lo tanto, hermanos, no estamos condenados a permanecer en el caos. La salida no es política. La salida no es económica. La salida no es humana, la salida es espiritual. Debemos mantenernos firmes en la fe en medio de la presión. Daniel siguió orando, aunque eso significaba peligro. Hoy debemos seguir orando sin cesar, no comprometer nuestra fe. Debemos confiar en la soberanía de Dios, recordando que aunque el rey no pudo salvar a Daniel, Dios sí pudo salvar a Daniel. Hermanos, confiemos en el Señor porque aunque el mundo parezca fuera de control, Dios sigue estando en su trono y nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Dios, vivimos en obediencia a Él, debemos estar seguros que no nos dejará ni un solo momento aunque pasemos serias dificultades. La pregunta más importante no es
¿Cuándo terminará este sufrimiento? La pregunta más importante es, ¿mantendremos nuestra fe en medio del sufrimiento hasta el final? Como Daniel, podemos salir victoriosos si confiamos en aquel que cierra la boca de los leones, que calma las tempestades y tiene la última palabra. El foso no es nuestro fin, sino el escenario de nuestro milagro. Gloria a Dios, déjenme repetir esa frase, hermanos. El foso no es nuestro fin, sino que es el escenario de nuestro milagro. ¿Cuál es ese foso de los leones que estás viviendo tú ahora, querido? Ese foso no es tu fin. Ese foso es el escenario que Dios utilizará para darte la victoria, así como utilizó el foso de los leones para darle la victoria a Daniel. Los enemigos de Daniel conspiraron para crear una ley que prohibía adorar a un Dios extranjero, a un Dios extraño. Usaron la legalidad, la ley, para tenderle una trampa a Daniel. Hoy el mundo utilizará las leyes para censurar a la iglesia. El mundo está haciendo lo mismo. Leyes que criminalizan la predicación y el pecado. Leyes que promulgan agendas educativas que adoctrinan a los niños en contra de los valores cristianos. Leyes que presionan a la sociedad para que los creyentes acepten un relativismo moral. Leyes que tienen tanto sin sentido, tanto nonsense, dicen los americanos, tanta tontería, tanta falta de sentido común, y van en contra de los valores bíblicos y en contra de Jesucristo. Hoy muchos que antes eran creyentes han cerrado sus ventanas por miedo al rechazo. Y muchos que antes eran creyentes ahora han empezado a predicar fuera de la Biblia, solamente filosofías, solamente evangelio de entretenimiento, solamente show, luces y espectáculos, porque prefieren adaptarse al mundo antes que seguir a Cristo, que seguir la Biblia y que seguir en la brecha de la fe. Pocos están manteniendo una devoción inquebrantable en medio de la presión. Daniel fue arrojado al foso, pero Dios cerró la boca de los leones. Su fidelidad no lo libró de la prueba, pero lo guardó en medio de la prueba. Nuestra fidelidad a Dios no nos librará de las pruebas, hermanos, pero nos guardará de las tentaciones, nos guardará en medio de las pruebas, nos dará la victoria en medio del foso de los leones que podamos enfrentar. Esta es la verdad detrás del caos mundial. ¿Cuál? ¿Cuál es la verdad? La humanidad le ha dado la espalda a Dios y las consecuencias son desastrosas. Esa es la verdad. ¿Por qué hay caos en el mundo hoy? Porque la humanidad le dio la espalda a Dios. ¿Por qué había caos en Babilonia? Porque el rey Nabucodonosor y todo Babilonia le dieron la espalda al Dios del cielo. Pero Daniel se mantuvo firme y no le importó ir al foso de los leones, porque de ahí Dios lo sacó para testimonio. Si nosotros nos mantendremos firmes ahora, si nos mantenemos en la brecha, si nos mantenemos en la fe, Dios nos sacará de esta dificultad que hoy está atravesando la iglesia y nos sacará en victoria en el nombre de Jesús, porque nadie puede derrotar a la iglesia que se mantiene fiel a las Escrituras. ¿Mantendremos la fe o nos doblegaremos ante la presión de Babilonia? ¿Mantendremos la fe y seguiremos predicando bíblicamente o empezaremos a predicar un evangelio de entretenimiento? Estuve recién en la ciudad de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos de América, y caminando por frente al Capitolio, me volteé a ver a un grupo de personas, unas 30 personas, que a las 12 del mediodía se inclinaban a tierra y luego levantaban su cabeza, y luego se inclinaban a tierra y levantaban su cabeza. Y le pregunté al hermano que andaba conmigo, y le dije: hermano, ¿qué están haciendo ellos? Y me dijo: tienen una religión del Medio Oriente, y ellos 3 veces al día, donde quiera que estén, en un restaurante, en un avión, en el parque, así como están acá, en donde quiera que estén, se inclinan 3 veces al día, delante de Dios. Yo me quedé sorprendido.
Y dije, la iglesia cristiana tiene mucho que aprender. Ellos se inclinan 3 veces al día. ¿Y nosotros? A veces ni oramos. A veces nos levantamos en la mañana directo al trabajo, directo a desayunar, directo a bañarnos. No oramos. Y esa costumbre viene desde la época del inicio. Allá en Abraham, allá en Isaac, allá en Jacob. Por eso Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y Daniel abría las ventanas de su habitación 3 veces al día. Y Daniel oraba. Y oraba recio. Hoy nosotros muchas veces hemos cerrado las ventanas. Y en vez de orar, estamos aceptando un evangelio de entretenimiento, de puro show, de puras luces, de puro humo, pero nada de oración, nada de consagración. Tenemos mucho que aprender. Hermana Karina, adelante por favor, querida. Muy bien, buenas noches hermanos, bendiciones para todos. Eh, les voy a hablar acerca de la fidelidad que trae oposición, pero Dios es nuestro defensor. Tenemos que recordar siempre eso, hermanos. Fidelidad significa ser recto, de una sola línea, vertical, sin doblez, ser leal. La fidelidad a Dios implica conocer el bien y el mal. En los Salmos se ha dado por sentado este conocimiento, porque implica que Dios ya lo ha revelado a nosotros, sus hijos. En el Salmo 36 se nos explica la maldad del hombre versus la bondad de Dios. Leamos, por ejemplo, el versículo 1. La iniquidad del impío me dice el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora leamos lo que dice el verso 5 de ese mismo capítulo 36. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces, comprendemos que ahora tenemos la esperanza que nos ha dejado el salmista cuando dice en el capítulo 37, si lo buscamos, versículos del 1 al 5, que dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás del. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Entonces, aquí encontramos la parte donde se nos exhorta a los justos a no impacientarnos cuando se vea la prosperidad, pues, de los impíos. No nos tenemos que, pues, afanar nosotros por eso, ya que los tales, dice la palabra, han rechazado a Dios y tarde o temprano recibirán el castigo divino. Entonces, lo que Dios espera de nosotros, ¿qué es, hermanos? Es que seamos fieles en todo lo que nos concierne, o sea, en toda nuestra vida, tanto en lo eclesiástico como en lo que no lo es, porque es muy fácil aparentar dentro de la iglesia que somos buscadores del Señor y que estamos compartiendo ahí con el Señor, pero cuando salimos de la iglesia, ¿cómo es nuestra actitud o cómo es nuestro comportamiento? Entonces, la más alta exigencia a la que se ve sometido un cristiano es que Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser fieles en nuestra vida diaria sin temor? Vamos a recordar lo que leímos en este pasaje. Veamos pues lo que aprendimos durante la lectura de este capítulo 6. El rey Darío, algo especial en Daniel, ¿verdad? Que ya era un hombre de unos 85 años de edad aproximadamente. Miren, hemos leído desde que era un adolescente hasta acá, que ya tenía entrada a la edad, ¿verdad? Y él se mantuvo fiel y fue conocido como fiel delante del Señor, ¿verdad? Entonces, él le nombró como uno de los administradores del gobierno. O sea, dice la lectura, ¿verdad? Que estaba sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos.
lo escogieron para eso. Daniel demostró superioridad sobre todos los servidores por el hecho de que el Espíritu del Señor estaba en él, lo que nos estaba diciendo el hermano Abel, ¿verdad? El Espíritu del Señor daba testimonio por medio de Daniel de que, pues, Daniel estaba siguiendo lo santo, lo justo, lo recto delante del Señor. Y esto crió recelo, envidia y buscaron, pues todos los servidores juntos con él, buscaron la ocasión para acusarle de que Daniel había cometido alguna falta. Pero sabían pues que iba a ser muy difícil buscar eso, conseguir eso, porque Daniel pues demostraba ser un hombre perfecto. Con engaños, estos sátrapas, estos personajes, ¿verdad? Hicieron que el rey firmara un edicto de que cualquiera que demandara algo a otro dios u hombre que no fuera el rey, le echarían al foso de los leones. Aquí manipularon al rey prácticamente, ¿verdad? Y lo que le manipuló al rey fue el orgullo, ¿verdad? Le decían, rey, tú eres santo, eres soberano, eres grande, y le pusieron bastantes florecitas ahí al rey, que él se sintió tan importante que cedió a esta presión, ¿verdad? Y firmó ese edicto. Daniel, como de costumbre, él oraba 3 veces al día y eso era conocido por todas las personas, incluyendo a los que estaban buscando la manera de hacer tropezar a Daniel, ¿verdad? Entonces Daniel no cambió dicha costumbre a pesar del edicto del rey. Esto fue lo que utilizaron los sátrapas y los magistrados para acusar a Daniel. El rey no tuvo otra salida más que hacer cumplir la orden de lo que había estipulado, aunque le pesara hacerlo, porque pues el rey Darío ya le había tomado cariño a Daniel y lo respetaba por la forma de conducirse de Daniel. Entonces Daniel sufrió el castigo, pero como se había mantenido firme en la fe, fiel al Señor, honrando a Dios y manteniendo su testimonio, entonces Dios le salvó cerrando la boca de los leones. El rey nuevamente escribió a todos los pueblos y naciones ordenándole a todos a que temieran ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, que su reino no será destruido y su dominio perdurará. Entonces dice al final de este capítulo, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y aquí les traigo nuevamente una frase que dije en la pregunta anterior, ¿verdad? En la pregunta de la fidelidad trae oposición, sí, pero Dios es nuestro defensor. Ok, lo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles en todo. Y la más alta exigencia que vamos a tener nosotros como hijos de Dios es que permanezcamos fieles a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en distancia. Hermanos, no temamos, ¿verdad? No desmayemos, sino que permanezcamos fieles en la fe, fieles en lo que hemos creído y fieles al Señor, para que el Señor, pues, podamos alcanzar esa meta que el Señor tiene para nosotros. Amén, hermano. Amén, hermana Karina, qué excelente la exposición de hermana Karina, qué bendición, hermanos, escucharles a ustedes. Con adelante, hermano. Perfecto, muchísimas gracias. Respecto a Daniel, hermanas y hermanos, tenemos mucho que aprender. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 14, versículo 13 y versículo 14, que Daniel junto con Noé y Job son de los 3 hombres que si en algún momento sucede una tragedia, una calamidad en la tierra, son los únicos que se salvarían, dice la palabra del Señor. Imagínense qué tremendo mensaje podemos aprender de Daniel. Pues Daniel, en el libro de Daniel, como estábamos diciendo desde el inicio, en Daniel capítulo 6, versículo 5, sus compañeros gobernadores en el reino medo-persa, ellos querían acusarle porque Daniel ya estaba como el gobernador número 1 de los 3 gobernadores que gobernaban en todo el reino medo-persa. Tenían envidia de Daniel y dice Daniel capítulo 6 que no tenían cómo acusarlo, porque en todo era él esforzado, eh,
fiel en todos sus asuntos laborales, familiares, etcétera. Y ellos mismos dijeron, la única forma en que podemos encontrar para acusarlo va a ser en relación a la ley de su Dios. Y yo me imagino que pasaron meses analizando cómo armar la forma en la cual podían acusarlo, hasta que encontraron la forma en que dijeron, definitivamente tenemos que conseguir cómo el rey haga una ley en la que no se permita que nadie adore a nadie, solo al rey puedan hacer petición. Ellos sabían que Daniel era fiel orando todos los días, y no solo una vez, 3 veces al día, dice Daniel capítulo 6, ¿verdad? Y algo importante también que podemos ver es que dice Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel oraba abriendo sus ventanas hacia Jerusalén. Ahí también aprendemos bastante. ¿Qué aprendemos? Que Daniel, nosotros sabemos que Daniel estaba era el jefe de todos los sabios en el reino de Babilonia. Y por lo tanto, Daniel entendemos que conocía la palabra de Dios. Yo me imagino que casi 100%, con la capacidad que Daniel tenía. Y Daniel sabía lo que decía la palabra. Pues el punto es por qué lo hacía, por qué Daniel oraba abriendo sus ventanas hacia Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Reyes. Cuando Salomón consagró el templo de Dios en Jerusalén, Salomón oró a Dios pidiendo que cuando en alguna oportunidad, por si al caso, decía Salomón, tu pueblo fuera llevado cautivo a tierra de sus enemigos y ellos pidieran perdón a ti, orando hacia Jerusalén, orando hacia esta casa, a este templo, dijo Salomón, tú perdona sus pecados. El rey Salomón, cuando consagró el primer templo de Jerusalén, oró de esa forma. Y eso lo sabía Daniel. Por eso es que él abría sus ventanas hacia Jerusalén. Esa era la razón. O sea, no lo hacía por hacerlo, sino él sabía que había una oración que el rey Salomón había hecho cientos de años antes. Y él con esa esperanza, con esa confianza, con esa fe plena en Dios, él oraba de esa forma. Y definitivamente Dios escuchaba su oración. Y no se amedrentó, aunque salió la ley del rey Darío en que ya no podía orar. Él lo hacía antes de que la ley saliera y lo hizo después de que la ley salió. ¿Eso qué nos muestra? Que las circunstancias pueden volverse difíciles para nosotros los cristianos. Depende de los países donde estemos. Puede ser que, que muchas leyes vengan para impedir alguna libertad religiosa, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, los cristianos debemos orar a Dios siempre. No deberíamos amedrentarnos por eso, ¿verdad? Nosotros que somos de la generación de los sobrevivientes del COVID, dijo una persona que yo conozco, nos dimos cuenta cómo en el COVID hicieron las leyes que se tenían que cerrar los templos, ¿verdad? Y así sucedió en el mundo entero. Pero la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Nosotros como iglesia debemos de buscar a Dios en medio de las circunstancias, por muy difíciles que sean. Eso es lo que podemos aprender de Daniel nosotros. Que él no se amedrentó, aunque las circunstancias fueran difíciles. Por eso el Salmo 91 también dice que aún en medio de la angustia, Dios nos guarda. O sea, el Salmo 91 también nos muestra que nosotros como cristianos no podemos estar libres de la angustia. Lo que sí nos dice el Salmo 91 es que en medio de la angustia Dios promete guardar. Entonces, conclusión, tenemos mucho que aprender de Daniel. Por eso fue que Dios, en su misericordia, guardó a Daniel de la boca de los leones. Y no lo guardó así por así, era porque Daniel era fiel a Dios. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, no importa las circunstancias, por difíciles que sean, Dios siempre cumple su palabra de guardarnos y protegernos. Dice la Biblia, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso quiere decir que nosotros como cristianos estamos expuestos a que el enemigo quiera devorarnos, perjudicarnos de una u otra forma. Pero en medio de eso, nosotros sabemos y tenemos que estar seguros
de que lo que dice el mismo Salmo 91, hollarás al cachorro de león y al dragón, ¿verdad? Entonces, conclusión, nosotros tenemos la promesa del Señor que en momentos difíciles Él también nos guardará como guardó a Daniel de la boca de los leones. El Dios Todopoderoso esté con ustedes, hermanos, y con cada uno de nosotros, porque sabemos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones, hermanas y hermanos. Amén, hermano Abel Guerra, amén, que Dios le siga bendiciendo y gracias, la participación fue excelente, sin interrupción de internet y muy atinadamente, hermanos, a lo que hermano Abel está hablando, hermana Karina también, con el capítulo 6 de Daniel. Hermano Osvaldo, adelante. Buenas noches a todos. La historia de Daniel en el Foso de los Leones, me gustó algo que Pastor Andrés dijo, ¿verdad? Que no es solo una historia para niños. Y parece como trillado, pero a eso a veces hemos caído en el mundo cristiano, ¿verdad? Que las historias de Sansón, las historias de Jonás, las historias de Daniel, esas son cositas para la escuela dominical, ¿verdad? Y en el templo se hablan de otras cosas ya con los adultos, o se habla de dinero, o se habla de entretenimiento, de cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero son relatos que están en la escritura que realmente nos enseñan cómo se debe vivir un cristiano en este mundo. O sea, Daniel no fue librado de la prueba, no fue... no, Dios lo desapareció, ya no, nunca entró en el foso de los leones. O sea, no, fue... Daniel fue a la prueba y Dios adentro de la prueba, con los leones a la par, Dios lo libró de ella, pero es como cuando Jesús oró por sus discípulos. Jesús en la noche antes de ya ser apresado y empezar su Via Crucis, él oró con sus discípulos y les dijo, orando al Padre, les dijo, no te pido que los saques del mundo. No te pido que los saques del mundo, ¿verdad? Te pido que los libres del mal. Y esa es la promesa que tenemos nosotros, pero historias como estas de Daniel nos enseñan a cómo realmente hacerlo, ¿verdad? Daniel sabía que obedecer le costaría, pero él no dejó de orar, no dejó de confiar. Y esa clase de obediencia constante, firme, valiente, es más poderosa que cualquier decreto real de cualquier ley. El resultado, que Dios se encargó de cerrar la boca de los leones. O sea, lo decía hermano Abel, de que en el tiempo de la pandemia lo vimos, ¿verdad? De un momento a otro ponen una ley, cierran iglesias, hacen y deshacen y todo cambia muy rápido. A veces nos acomodamos, ¿verdad? Actualmente en nuestro país andan aprobándose leyes, andan apareciendo ya cosas raras en el sistema educativo, aprobándose leyes internacionales para que el derecho interno tampoco apruebe y nos puedan invadir ya directamente leyes de globalización y de cosas a las que este mundo nos quiere meter y los cristianos estamos dormidos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que salgamos y manifestemos y hagamos accionismo político, no, lo que estoy diciendo es que tenemos que estar preparados porque todas esas cosas van a venir, van a pasar, van a venir al país, nos van a perseguir. ¿Y qué vamos a hacer los cristianos? ¿Silenciarnos? Bueno, entonces no hagamos nada, entonces escondámonos. Pues Daniel nos da un ejemplo de qué es lo que debemos hacer. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a mantenernos firmes como Daniel? Aun cuando eso implique enfrentar un foso. Que esta historia de Daniel nos anime a vivir sin temor, sabiendo que el Dios mismo que defendió a Daniel es el que sigue con nosotros hoy. Es el mismo. Él honra a los que le honran. En medio del peligro, Él sigue teniendo el poder para cerrar las bocas y para glorificarse Él mismo a través de nuestra fidelidad. Entonces ahí está la oportunidad. Los cristianos tenemos que estar con los ojos abiertos, tenemos que estar despiertos y tenemos que estar firmes para afrontar estas circunstancias cuando vengan con fortaleza y con fe en el Señor.
Amén, hermano Osvaldo, amén. Y sí, hermanos, qué interesante la historia de Daniel capítulo 6, ¿verdad? Interesante. Y aquí se acaba la parte histórica, como decía hermano Osvaldo, y yo lo decía al principio, no solo son historias de niños, hermanos, esto es lo más lejos de la realidad que puede haber. Lo que pasa es que a un niño le encanta la adrenalina, ¿verdad? De ver a alguien metido en el foso de los leones o en el horno de fuego, a los tres chicos que ya estudiamos, etcétera. Pero no, pero estas son historias proféticas. El libro de Daniel es un libro profético, hermanos. Así que tenemos que prestar atención a lo que pasó en Daniel para entender lo que está pasando ahora. Muy bien. Hermanos queridos, vamos a dejar el tiempo para preguntas, respuestas u opiniones. Por favor, sean breves, breves, breves. Yo voy a ser breve ahora en decir lo siguiente. Ya les enviamos el cuestionario del primer examen. Por favor, lo responden. Va de Daniel 1 a Daniel 6. Es un cuestionario sencillo, se responde desde el teléfono o desde la computadora, por favor, y lo envían a más tardar para el 31 de mayo. Hermana Celeste, adelante. Gracias, pastor. Buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno. Eh, Viendo lo de la vida de Daniel, ¿verdad? Como él tenía una vida real, ¿verdad? Era una persona irreprochable, era alguien que era íntegro, intachable. No había nada con lo que pudieran tentarlo, ¿verdad? Entonces tuvieron que buscar la estrategia de quitarlo del camino, ¿verdad? De ver cómo desaparecerlo, porque era un testimonio vivo, era alguien que vivía lo que hablaba, lo que predicaba, lo que enseñaba, ¿verdad? A costa de todo, ¿verdad? Entonces, pero hoy día es exactamente lo mismo, ¿verdad? No nos pueden callar, ¿verdad? Porque lo conocemos, lo amamos, pero sí entonces las estrategias, ¿verdad? Distracción, entretenimiento, desviar nuestra atención con tantas ofertas, con tantas modas, con tanta fama, con tantas diferentes doctrinas, ¿verdad? Desviar la atención con redes sociales, captar, ¿verdad?, la atención de nuestros jóvenes, porque el pleito real es contra la adoración al único y verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, así que tengamos cuidado, ¿verdad?, con no caer en esas trampas. Solamente, pastor, gracias. Amén, amén, hermana Celeste, amén. Cuidado de no caer en esas trampas, hermanos. Es que miren, si nosotros leyéramos la Biblia y la lleváramos al tiempo actual, yo creo que tendríamos un manual extraordinario, extraordinario. No habría dónde perdernos. Lo que pasa es que nos perdemos muchas veces. Hermana Celeste, por favor, ¿podría contarnos un poquitito, a grandes rasgos, cómo logró usted? O mejor dicho, ¿cómo logró Dios sacarla a usted de quizá un ambiente religioso, valga la redundancia, muy devoto, pero equivocado? ¿Podría contarnos algo, hermana, ya que no tenemos otra persona en lista de participación? La escuchamos. Muchas gracias, Y, pastor. y, y si Sí, no puede, pues, no tenga pena. Oye, si no puede, no tenga no. pena, pero yo quisiera que... Adelante, adelante. Gracias, pastor. Bueno, pues nosotros nacimos católicos, ¿verdad? En toda la familia. Era de chilquearnos los Jueves Santos, era de vivir toda la tradición, cargar y hacer todo, ¿verdad? No comer comer solo pescado los viernes, todo tradición, ¿verdad? Cargar, andar en las procesiones, todo eso. Pero en mi corazón empezó a nacer empezó a sentir un vacío, ¿verdad? Decía yo, no puede ser que solo esto sea, que solo esto haya, tiene que haber más, ¿verdad? Empecé a leer la palabra y empecé a congregarme en un lugar, en un apostolado católico, donde ellos sí empezaban a buscar realmente en las escrituras, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos realmente a Jesús y empezamos a leer la palabra y ya a buscar a través del Espíritu Santo la interpretación, y cuando yo leí Éxodo, ¿verdad? Y yo leí los mandamientos, yo me quedé friseada, ¿verdad? Porque decía, "Oh, Dios mío, todo lo que hacemos no te agrada, todo lo que hacemos te deshonra, ¿verdad? Y lo hacemos con tanto amor, pero lo estamos haciendo mal, ¿verdad?" Quisimos un grupo enseñarle a la gente de acá de las colonias en zona 13,
y nos echaron, nos sacaron a patadas. Pero antes de que nos sacaran, lo pensamos mucho, ¿verdad? Le pedimos mucho al Señor porque amábamos a la gente con la que habíamos crecido, ¿verdad? Y el anhelo era no salirnos, sino que hacer la diferencia ahí adentro y que la gente que realmente amaba al Señor abriera los ojos, se diera cuenta y se diera cuenta que todo eso pues era vano. Sin embargo, en el apostolado empezó a llegar una persona que se hacía llamar profetisa y empezó a hacer un montón de relajos y cosas así raras, ¿verdad? Oraba en lenguas, hacía unos espectáculos y unos shows que daba pena, ¿verdad? Entonces yo empecé a orar y a preguntarle al Señor qué hacer, ¿verdad? Porque le decía yo, Dios mío, vengo de allá tratando de salir de lo tradicional. Ahora te conozco, pero ahora se está dando esto y no me gusta tampoco, ¿verdad? Porque sabía que no era de parte del Señor. Un domingo les dije a toda la congregación, porque incluso pagábamos bus y nos íbamos en un bus grande, ¿verdad? Todos los que íbamos a ese lugar. Wow. Y dije, no, hoy no voy. Por favor, oren por mí. Yo me voy a quedar orando. Hermano, yo me quedé orando y llorando, ¿verdad? Porque diciéndole al Señor, háblame porque me estoy muriendo, ya no aguanto, ¿verdad? Era una carga fuerte sabiendo que era algo desagradable al Señor. Y entonces él me contestó, ¿verdad? Yo pasé llorando todo el día, orando, ayunando, ¿verdad? Leyendo la palabra. Y en Isaías 51 y 52, él me contestó, y yo realmente me quedé asombradísima, ¿verdad? Dice, oídme, 51:1, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuiste cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados, ¿verdad? Yo decía, no puede ser, ¿verdad? Y luego él me hablaba también en Isaías 52 y de 52:11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, ¿verdad? Entonces yo decía, cuando regresaron todos, los convocamos y les dije, ya no más, ¿verdad? No es esto lo que el Señor quiere, es una mezcolanza, es un relajo ahí y ya no, ¿verdad? No es agradable al Señor. Empezaron bien, pero dejaron desviar su corazón, empezaron a buscar ganancias, ¿verdad? Y todo. Entonces, lloré mucho porque realmente uno pues se encariña con las personas, el lugar que el Señor le da y todo. Tenía un privilegio bastante grande, pero no, ¿verdad? Nada. Me ofrecieron sueldo, me dijeron, mira, espérate, busca un lugar, ¿cuánto querés ganar? Y les dije, no, ¿verdad? Ya no había marcha atrás, ya el Señor había hablado y pues aquí estamos, hermano, buscando del Señor, dándole infinitas gracias que nos sacó. Y cuando llegamos a Iglesia Bíblica, yo les dije a los pocos que quedaron, porque muchos volvieron a la Iglesia Católica, otros se empezaron a congregar en otras iglesias evangélicas, gracias a Dios, algunos están bien, otros más o menos, pero los que nos fuimos, yo les dije, es aquí, es aquí. El Señor confirmó en mi corazón desde ese día que llegamos, porque es la palabra, ¿verdad? La que se predica, el amor, la humildad con la que se predica, el Señor confirmó que ahí era, entonces ya nos bautizamos y aquí estamos para gloria del Señor. Solamente, hermano. Amén, amén, hermana Celeste, amén. Yo creo que podemos darle un aplauso al Señor por la vida de hermana Celeste y que Dios la siga ayudando, hermanos. Hermanos todos, con hermano Mario Montejo vamos a terminar, pero quiero decirles antes de que participe él, hermanos, yo le doy gracias a Dios por la vida de todos nosotros, pero yo también quiero retarlos a todos ustedes, hermanos, que hemos sido cristianos evangélicos desde pequeños, porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia y como esto está para YouTube, ¿verdad? No voy a hablar solo de la iglesia bíblica, sino de la iglesia en general evangélica y no pensamos en personas como hermana Celeste.
que andan buscando la verdad, que devotamente y religiosamente buscan la verdad y realmente buscan la verdad. Y muchos cristianos evangélicos a veces solo llegamos a entretener personas con una canción aquí, con una cosa allá. Y hermanos, la verdad, cuando nos toque servir en la iglesia, cuando nos toque participar, es cierto, nuestra iglesia bíblica en Guatemala no tiene las condiciones adecuadas, no tenemos ni templo y el lugar nos lo rentan por 6 horas, ¿no? O sea, bueno, entonces obviamente tenemos una sola aula para niños, imagínense un aula y nos metemos todos desde bebés hasta adolescentes, no puede ser, pero así es, ¿verdad? Pero eso no nos tiene que frenar porque mucha gente llega con la gran necesidad de Dios. Unos llegan del mundo, pero otros llegan de ambientes religiosos, como hermana Celeste, que buscan de corazón la verdad. Hermanos, gracias a Dios por la iglesia. Por favor, nunca nos desviemos del sano evangelio. Nunca, nunca, hermanos, nunca. El evangelio es poder de Dios para salvar. Y gracias a Dios porque estamos salvados por la sangre de Cristo. Pero que este testimonio breve de hermana Celeste y un día, tal vez un día al finalizar el curso, ¿verdad? Nos puede contar más detalles y podemos hacer una noche, la final, digamos, de poquitos testimonios, ¿no? De personas como hermana Celeste que nos inspiran a seguir adelante, que nos inspiran a no perder el rumbo, que nos inspiran como Daniel, ¿verdad? A que a pesar de que todo estaba en contra, pero él siguió adelante. Todo estaba en contra, hermana Celeste, pero ella siguió adelante. Y aquí está, hermana, sigamos adelante en el nombre de Jesús. Hermano Mario, adelante, por favor, última participación. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. La verdad que pues es como un comentario. Yo digo, realmente lo importante que es poder conocer a profundidad a Dios para nosotros poder tener la certeza y la fe como la tenía Daniel, porque yo le digo, muchas veces hablamos de lo mismo, creemos muchas veces conocer a Dios, pero no conocemos el actuar de Dios. Me llama mucho la atención casi que lo del primer capítulo, cuando dice, si aún Dios no me librare, aún con eso, Él tampoco se iba a doblegar. Y eso es tener una fe certera en lo que es Dios. O sea, no siempre, posiblemente no siempre Dios venga y nos libre de la prueba. Porque yo le decía a alguien, y recordaba una vez que lo que usted decía en una prédica, una vez en el templo, decía que uno a veces ora y pidiéndole a Dios por sanar un enfermo, pero le digo, pero si en la voluntad de Dios está que ese enfermo ya está para partir, ya no podemos hacer nada. Y así es con las pruebas. En algunas Dios puede decir que sí, en otras que no, pero que nosotros tengamos la convicción siempre de que Dios va a estar siempre en todo momento. Va a estar durante la prueba y en todo ese proceso tener que nuestra fe no mengue, porque como usted decía, por ejemplo, en el tiempo de Daniel, la forma de presionarlos a ellos era de una manera, hoy por hoy es de otra manera, que muchas veces es hasta disimulada y nosotros ni nos damos cuenta, se disfrazan muchas formas, la forma en la que se presiona, realmente tomemos la importancia que se debe a poder aprender y cada día poder afirmarnos más nuestra fe en Dios únicamente. Amén, amén, hermano Montejo, amén, hermano Mario. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por sus comentarios. Gracias, hermano Mario, por su comentario. Y es cierto, ¿no? Dios se responde como Él quiere y Él siempre responde, pero no como nosotros queremos, ¿verdad? Y nosotros casi siempre queremos que Él nos libre de la prueba. Y no nos va a librar de la prueba, nos va a librar en la prueba, ¿no? Y así que Dios nos bendiga y nos ayude. A muchos sí nos libra de las pruebas, gracias a Dios, pero si nos permite estar en pruebas, Él nos va a librar allí en medio de la prueba. Hermanos, bueno, tenemos ahí en la parte grande de Mario Montejo su nombre todavía, pero bueno, gracias hermano Mario por su participación. Y hermanos queridos, les quiero informar lo siguiente. Hoy terminó la parte histórica del libro de Daniel en este diplomado. A partir de hoy comenzamos con la parte profética. ¿Por qué? Porque es impresionante la cantidad de información que hay proféticamente en Daniel capítulo 7. Así que hermanos, que Dios les bendiga a todos. Por favor, contesten su cuestionario. Me preguntaban cómo se envía. Ahí mismo, ustedes lo responden y al final dice enviar. Listo, ahí lo envían y ya me llegó a mí, ¿no? Y si no lo envían, no me llega.
Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias por esta reunión que nos has permitido estar aquí en este diplomado del libro de Daniel. Ya vamos avanzando, Señor. Hoy fue la clase número 8 y ya nos quedan pocos capítulos del 7 al 12. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a comprenderla, y bendice a cada hermano y hermana que estamos congregados en torno a este diplomado. Ayúdanos, Señor, a reunirnos el domingo aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala y seguir estudiando la serie de Juan que tú has puesto en nuestro corazón de predicar en la iglesia. Ayuda a todos los que ven por YouTube también, bendícelos, dales paz en el alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a Bendiciones. todos. Nos vemos el martes y nos vemos el Feliz domingo en la noche, iglesia. hermanos. Bendiciones. Noche. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.